Hola Sofía, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. No me hallo, como que no me hallo mucho, conectándome al teléfono. Déjenme acerco un poquito más. Ahora sí, un poquito más cerca. Es que estaba yo tratando de ver, no, aquí no tiene los mismos botones del. Para WhatsApp hay que abrir otras, aquí hay otros botones. Pero bueno, ¿cuántos somos ya? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 más 11. Es que en la computadora sí me aparece el número, pero. Ok. Rescaté precisamente ahora que están haciendo remodelación ahí en su pobre casa. Salieron unos libros que tengo guardados en cajas y pude rescatar el libro de Shirao, Ramón Shirao. Introducción a la historia de la filosofía de Ramón Shirao. Y bueno, rescaté algunas cosas sobre el Renacimiento. Yo creo que sí influye mucho el tipo de palabras, el lenguaje, aunque es un lenguaje en español, por llamarlo así, pero traducido. Quienes traducen, bueno, tratan de traducir, usar las palabras, la traducción de las palabras, y la verdad es que sí, Müller sí se hace un poquito más complicadón, o a lo mejor no complicado, pero sí diferente, ¿no? Pero sí diferente. Y entonces, pues, buscamos, hay cosas que concuerdan o se amplía y mejora la idea, y hay cosas que nos sacan de onda, ¿no? Bueno, hoy destinamos a ver a Descartes, ¿verdad? Hoy es martes y hoy vamos a ver a Descartes. Ok, ¿quién quiere empezar? Si quiere yo, profe. Adelante, Rodrigo. ¿Sí me Rodrigo, escucha bien, perdón? sí. Perfecto.
Bueno, Descartes decía que en la filosofía todo estaba sujeto a la duda. Él decidió que sería mejor recabar información a través de la experiencia y cuenta propia y no en boca de los externos. Él creía, aparte de todo, que o sea, bueno, en la matemática que hizo Descartes buscó otros campos de conocimiento que aparte pudiera entender con la misma incertidumbre que la geometría analítica no daba nada por sentado. Llegó como a la conclusión de que lo único que podía ser cierto era que la duda de hacia el pensar era, bueno, esto está un poquito complicado, tiene relación con la frase que mencionaba de pienso, luego existo, y decía que el simple hecho de pensar ya hacía que se cuestionara las cosas. Entonces, tenía, también pensaba que las ideas con claridad debían, aceptarse como verdaderas, aun cuando era imperfecto, si sigue queriendo de ideas nuevas, como si Dios existe y es perfecto y no engaña a los humanos, se puede confiar en que la información que proporciona los sentidos es verdadera. También Descartes concluyó que los procesos racionales eran válidos y que el conocimiento material a través de los sentidos era aceptado porque Dios no nos engañaría si de igual manera pensaba que hasta la información sensorial tiene como que un análisis de validez. Muy bien, muy bien. Recuerden que el sentido de pensar, de lo que es pensar, no es como lo concebimos ahora. Por otro lado, ustedes todavía no entran. El próximo semestre es donde vamos a ver lo que es pensar. Eh, en tiempos remotamente cercanos a Descartes, en lo que era el Renacimiento, precisamente parte de esa crisis. ¿Qué características más sobresalientes podríamos encontrar en el Renacimiento? Pues la crisis del cristianismo, ¿no? Eh, no solamente una crisis del catolicismo, sino crisis del cristianismo en general, porque lo que dejó a partir de la disputa entre la filosofía aristotélica árabe, ¿sí? Entonces, eso causó muchos revuelos, muchos. Eh, entre ellos, pensemos, por ejemplo, la idea, una también de las ideas más importantes del Renacimiento, es la idea de la naturaleza del alma. ¿Por qué? ¿Por qué la idea de la naturaleza del alma? Porque si recordamos, eh, dice lo que estaba yo revisando, como resumen, Ramón Shirao, que dos fueron, bueno, si anotamos las causas del Renacimiento, ya habíamos visto la crisis del cristianismo, del catolicismo, la decadencia del catolicismo, la que fue venía en decadencia ya el oscurantismo, y por qué es el renacer. Pero él dice que hay dos tipos de filósofos. Uno, los que tratan de aclarar esta controversia entre filósofos árabes y filósofos occidentales. Y él dice, y los que estaban verdaderamente enamorados, apasionados por la filosofía antigua, ¿sí? Filósofos modernos eh, interesados, exageradamente interesados por la filosofía antigua, ¿sí? Y entonces la idea de que vuelva a resurgir las opiniones del alma, ya habíamos visto que para la escolástica
La escolástica es un parteaguas entre el platonismo de San Agustín, el neoplatonismo, y si recordamos, San Agustín también era platónico. Eh, los filósofos clérigos que revisamos ayer hasta Pico de la Mirandola, también eran platónicos, neoplatónicos y agustinos, ¿sí? A pesar de que Santo Tomás, había de alguna manera, eh, sobresalido, ¿sí? Con el aristotelismo, ¿sí? Y aquí vemos nuevamente un resurgir del platonismo, ¿sí? La Reforma, aquellos que apoyaron la Reforma, como que, bueno, perdón, al revés, no los que apoyaban la Reforma, sino los que de alguna manera defendían la Iglesia, eran como un regresar, un volver a Platón y a San Agustín. Sin embargo, se rescataron todas las hipótesis con respecto a la razón y entonces volvemos otra vez a los jonios, ¿sí? Recuerdan que los jonios eran naturalistas y vuelve otra vez la idea de que el alma es naturaleza. Nada más que también habíamos visto que el humanismo, a las ideas que el oscurantismo minimizaba a la persona, ¿sí? Y cuerpo y persona. Los humanistas rescatan aceptando la idea de la Dios y naturaleza, ¿sí? Pensando en que Dios es naturaleza, ¿sí? O sea, la naturaleza, Dios está en la naturaleza, ¿sí? Dios es naturaleza, la naturaleza es Dios, ¿sí? Y entonces, estas ideas de que todo lo que hace Dios, si Dios lo creó, pues entonces es con esa intención de valorarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si Dios nos dio un alma, Dios nos dio libre albedrío, Dios nos dio inteligencia, recordemos que anteriormente desde San Agustín, la inteligencia, la conciencia, la razón habían quedado supeditadas, ¿sí? A la fe. Y aquí se trata ya más allá, rebasar la conciliación que había hecho Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino había empatado a la razón, por no decir, recuerden que funcionalistamente hablando, la razón va a representar todo, el pensamiento, la inteligencia, ¿sí? Entonces todo está empatado a la fe, ¿sí? Todo está empatado a la fe. Sin embargo, si recordamos un poquito lo que Martín Lutero vino a, pues lo que ya sabemos, ¿no? ¿Cuál era la idea de Martín Lutero? Cuando propone él la reforma. Hubo antes alguien muy importante a Martín Lutero, ¿sí? Pero también lo por escrito presentó, era un clérigo muy importante, y respetuosamente y por escrito presentó a las autoridades
presentó a las autoridades la propuesta de una reforma, ¿sí? La propuesta de una reforma fue rechazada. Martín Lutero hace otra reforma, pero dentro de las cosas que hace Martín Lutero, sabiendo que se lo iban a negar, porque Martín Lutero en sus ideas se da cuenta que en realidad la religión y la fe están siendo usadas durante 1000 años, podemos decir, que fueron usadas para el beneficio de ciertos grupos de poder. Entonces la iglesia alcanza un gran grupo de poder y entonces este humanismo, pensando en que podríamos decir, ¿no? Podríamos decir, todos somos iguales y todos merecemos, ¿cómo decimos un dicho mexicano? Pues ¿de qué mérito gozan? ¿De qué mérito gozan los eclesiásticos, ¿no? Los clérigos, ¿sí? ¿De qué mérito gozan? Se va totalmente cambiando la idea de originalmente de un santo, ¿no? Originalmente de un santo, como por ejemplo las ideas de San Francisco de Asís, de dejar toda la riqueza y ahora sí que sobrevivir a lo que Dios nos quiera y nos pueda dar, ¿no? Exclusivamente lo que Dios nos quiera dar. Entonces el concepto de pensamiento ya no es el concepto que tenemos hoy de pensamiento, pero en un sentido más humanista, ¿sí? En un sentido más humanista, aceptando que existe el pensamiento. Yo lo digo, aunque no con esas palabras. ¿Qué es lo que propuso el oscurantismo? Yo lo caricaturizo. ¿Qué es lo que propuso entonces el oscurantismo? Bueno, ¿ustedes creen que piensan? ¿Ustedes creen que piensan? No, mis chavos. Tendrían que pensar para saber lo que es pensar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que la iglesia le decía a los fieles. Al negar el acceso a las escrituras, no, el retomar la idea de pecado, porque el conocimiento, alguien dijo, el conocimiento os hará libres, ¿no? O la verdad os hará libres. Y entonces, seréis como dioses, dijo un griego anterior a los jonios. Y es lo que querían evitar. ¿Sí? El oscurantismo, con respecto a, ya lo hemos dicho muchísimas veces, que no hay auge científico, se reprime, pero a nosotros, ¿qué nos importa que se reprima? Se reprime porque precisamente estas características, esta habilidad, esta esencia humana, hoy puedo adelantarles algo. ¿Qué es lo que nos hace seres humanos? Podemos dar una lista, o dicho de otra manera, ¿qué nos diferencia de los animales? Y podemos decir el lenguaje, el pensamiento, la conciencia, la memoria, la inteligencia. Y yo diría todo junto, pero en una sola palabra, el conocimiento. Como dice Mario Bunge, ¿no? ¿Qué hace el hombre mientras... ¿qué hace el animal en su medio ambiente? Pues nada más hacer acto de presencia, dice Mario Bunge. Mientras el animal solo hace acto de presencia, el hombre hace algo más. Tratar de entender su entorno, su medio ambiente, tratar de entenderlo y controlarlo. Y tratar de entenderlo y explicarlo.
después tratar de entenderse a sí mismo y explicarse a sí mismo. ¿Sí? Bueno, entonces, esta humillación de que no pensamos, de que no razonamos, de que no tenemos conciencia de esta capacidad sensible del alma, algunos, ¿qué es lo en qué momento o en qué esencialmente, en qué cosa estamos más relacionados con el alma? Y pues algunos dicen, bueno, pues nada más en las sensaciones. El alma se reconoce que es un alma sensitiva, ¿sí? Pero esta idea de humanismo trata de rescatar el valor humano a algo más de lo que durante 1000 años nos habían ido sumiendo en lo más, lo más, o lo menos significativo, más insignificante, y muchos de los humanistas, ¿no? Muchos de los humanistas. Por ejemplo, Martín Lutero aprendió griego y dicen que era, hasta un apodo le pusieron, ¿no? Aprendió griego para traducir al latín las escrituras, ¿sí? Aprendió griego para traducir al latín las escrituras, porque ese es el fundamento del protestantismo. Los seguidores de Martín Lutero los recuerdan que, bueno, hemos hablado de la película y no sé si ya la vieron, El nombre de la rosa, cuando les pregunto, ¿y qué están haciendo los frailes? Traduciendo, sí, pero traduciendo mal a la conveniencia de la iglesia, las escrituras y toda la filosofía, la filosofía no solamente la griega, ¿no? Otros filósofos importantes. Y lo que hace Martín Lutero, él personalmente, traduce la Biblia, las Sagradas Escrituras. ¿Quién es de los que revisamos ayer? Uno que es el que traduce el Evangelio, ¿sí? Que traduce el Evangelio. Pero Martín Lutero traduce la Biblia, ¿sí? ¿Para qué? Para que la gente tenga acceso a la Biblia, la que estaban reprimiendo, inhibiendo las autoridades religiosas, él siendo un fraile, Martín Lutero siendo un fraile. De hecho, existe la película, no la he visto, pero tal vez valga la pena ver la película. Revisando algunas cosas, apareció ahí la película más reciente. Hay una película viejita, en blanco y negro, muy viejita, casi de las primeras que tenían sonido. Esa tampoco la he visto, no la vi, pero yo al chance y veo la viejita. Voy a ver si en estos días veo la viejita. Y curiosamente, eh, curiosamente, eh, se forman los grupos a protestar porque finalmente, ¿quién fue el primero? ¿Quién fue el primero que revisamos ayer? Como no tengo la computadora, no la traje. Recuérdenme quién fue el primero del Renacimiento del libro de Jergenjas. ¿Quién era el primero? Fue Francisco Petrarca, profesor. Francisco Petrarca. ¿Y el segundo? Desiderio era, no, Giovanni Pico. ¿Y el tercero, el que sigue de Giovanni? Desiderio Erasmo
y de ahí Martín Lutero. Y según yo nos habíamos quedado en Michael de Montois. No. Déjenme ver entonces. Hay uno que también fue muy importante. Ay, es que no traje el material. Es que en mi material hago apuntes, pero estoy metiendo apuntes de los dos libros, pero le pongo una seña, porque aquí el nacimiento inicia con Leonardo da Vinci, las ideas psicológicas del Renacimiento. Hay un cuate que por el apellido, y me llamó la atención, porque creo que sí es Pico de la Mirandola. Habla de que dice tuvo mucha influencia, y luego aquí dice de que fue influenciado para Celso, Leonardo da Vinci, la fuerza declaratoria. Fue influenciado por... no, creo que este es de acá. A ver, ahorita lo rescato. Bueno, es que por el apellido, Müller pone otro como su... Había uno que tenía mucho miedo a la pobreza. Mateo Ferrari Gradi, no. No, bueno, pero me llamó la atención porque en un libro mencionan a uno y en el otro mencionan Marsilio Ficino, las ideas de Platón con el pensamiento cristiano, Hegel. Nicolás de Cusa. En el de Hergenjas mencionan a alguien, pero creo que no es Nicolás de Cusa. Hergenjas, ¿a quién menciona? ¿De Cusa? ¿Cómo, profesor? ¿A quién mencionan de Cusa? ¿Es Nicolás de Cusa? Creo que no, profesor, creo que no lo menciona. Es que en Hergenjas dice, creó un grupo en una parte de Italia, creó al grupo platonista. Pues dice que hay bueno, la persona que creó la Academia Platónica en Florencia fue Marsilio Ficio. No sé si se refiere a eso, profesor. ¿Cómo se llama? Ah, Marsilio Ficino. Ficio, ajá. Ficino. Mm, no sé cómo se diga, pero el Ficio hace tal cual como se lee, bueno, se escribe, pero no sé si se diga así.
Aquí yo lo tengo como Marsilio Ficino. No, sí, sí, él es el creador de una como academia, ¿no? Como un grupo. Ujú, tomó la corriente platónica y fundó la escuela en Florencia. Bueno, aquí dice que la creó Nicolás de Cusa, pero me puse a investigar y son como que del mismo grupo. Este, creo que también Giordano Bruno era de ese mismo grupo y Martín Lutero, pero eh, me llamó la atención porque aquí dice que quien creó ese grupo fue Nicolás de Cusa, pero me puse a investigar y dice fundador, ¿no? Fundador. Es que yo creo que fueron varios fundadores, un grupito, pero apareció otro nombre, Lorenzo, creo que Lorenzo Ficino, oficio, dices Ficio, bueno, que fue quien creen que asesinó a Martín Lutero. ¿Sí? O sea, a final de cuentas, y hay varios, porque Lorenzo a uno le apodaban el viejo, que no era Marsilio Ficino, había otro que era el viejo, otro, y Lorenzo, creo que Lorenzo era el nieto, a quien le encargaron, pero ya no era de este grupito, de los fundadores de esta, de este grupo de estudio, y se cree que a él fue la iglesia la que le pagó para asesinar a Martín Lutero, ¿no? Bueno, finalmente Martín Lutero fue asesinado, este, eh, aunque bueno, en los libros de psicología no se mencionan mucho los hechos, nos interesa más no todo su pensamiento, sino aquel pensamiento que tiene que ver con la psicología. En este caso, la cuestión del alma, ¿no? Pero bueno, yo que estaba aterrizando eso para que viéramos entonces qué mundo es el que recoge Descartes, ¿sí? ¿Qué mundo es el que recoge Descartes? Descartes recoge un mundo donde siglos atrás había sido la esencia humana, o sea, lo humano, había sido reducido al fango, a lo más, ¿sí? A lo más, considerar lo humano como poco capaz, ¿no? Poco capaz eh, y entonces si no te acercabas a Dios, porque solamente mediante Dios era el que podías alcanzar. Volvemos a las ideas de Aristóteles, de Platón, en donde el alma, porque ayer hablábamos de esta cuestión del regreso a las cuestiones placenteras, porque vuelven a retomar la idea de que si Dios nos hizo y nos mandó un alma, nos hizo para disfrutar, el alma tiene que eh, pasar una serie de pruebas, no embelezarse, pero no en el extremo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, Platón, por ejemplo, decía que para el alma el cuerpo era como una cárcel, y que había almas que se embelezaban, o sea que la vida les ofrecía ciertos placeres y entonces las almas ya no querían regresar. Se les olvidaba pues el portarse bien, el trascender, y entonces se dedicaban a la vida mundana. Entonces, el volver a retomar eso, en el Renacimiento, el volver a retomar, el que los filósofos modernos volvieran a retomar a los filósofos antiguos, ¿sí? Vuelven a hablar, vuelve a ser tema de que la meta del alma, ya en un sentido más humanista, pero diferente, ¿no? Ahora sí se le permite lo que comentábamos ayer, de que si los sacerdotes, si el placer, si el hombre podía brindar placer, y si no satisfacía a la mujer, pues podía buscar hasta cierto punto en otros el placer que su marido no le daba, ¿no? Esto yo creo que es influencia de los árabes. Les comentaba yo que los árabes, el árabe
sí, no ve tan mal, no ve tan mal, dependiendo también lo individual, ¿no? Las diferencias individuales, porque también así como hay gente muy enferma de celos, ¿no? Enferma de celos, eh, independientemente de la cultura, ¿no? Independientemente de la cultura. Eh, pero su cultura de ellos va más a la cuestión de que en determinado momento, pues el sexo pertenece al cuerpo y el cuerpo es lo material, es al cuerpo, ¿sí? A Dios lo que le interesa son las cuestiones espirituales. Les decía yo que me llegó un material, me llegó un materialito y lo voy a leer. Luego no he tenido chance de leerlo. eh, de, de de Mahoma, ¿no? Ya he leído varias cosas de Mahoma. Tuve unos pacientes árabes eh, y para poder entender un poquito de sus costumbres, ¿no? Tuve un paciente hermafrodita. Eh, Se podía vestir como mujer y era mujer, y se podía vestir como hombre y era hombre, ¿no? O sea, muy interesante el caso, ¿no? Tuve otro también de origen árabe, ya les comenté, de bastantes personalidades múltiples, ¿no? O sea, muy interesante. Eh, Según la teoría, esto es muy común en personas. ¿Qué común han rescatado de los pocos, pero de la mayoría de pocos con trastorno disociativo, que son muy, más allá de la fe, son muy fanáticos de la religión? ¿Sí? Hay cierto fanatismo en la religión. Y no es exclusivo de los árabes, ¿eh? Los árabes no son los únicos fanáticos. En Estados Unidos ha habido mucho trastorno de la personalidad. Eh, eh, pero bueno, entonces eso es lo que quería aterrizar, ¿no? Hacer un resumen, una suma de ver a qué mundo se enfrenta Descartes, un mundo de la negación del conocimiento, un mundo de la negación de los procesos, de la inteligencia, de la razón, del pensamiento, pero yo siempre critiqué por qué Descartes usaba la palabra pensamiento. Bueno, pues al final de cuentas Descartes es mecanicista y es muy reduccionista, ¿sí? Entonces con la palabra pensamiento quiere decir todo: pensamiento, inteligencia, razonamiento, todo, ¿no? Entonces, pero sí le da mucha importancia a la duda, ¿sí? A la duda, sobre todo a eh, la duda pues, religiosa, ¿no? ¿Sí? O sea, sobre todo al dogma, a los dogmas, ¿no? Y entonces cuando él dice pienso, luego existo, hay algunos que decimos, mejor hubiera dicho Descartes, dudo, luego existo, porque leer directamente lo que dice Descartes sobre la duda es precisamente, es la esencia. Y de verdad yo también estoy de acuerdo que debería decir, dudo, luego existo, que realmente su frase debería decir dudo, luego existo, porque si dudo es porque pienso, ¿no? Y si pienso, pues es porque existo, ¿no? Bueno, ¿quién más? ¿Quién más quisiera continuar? Profe, a mí me gustaría hablar acerca de la parte como mente-cuerpo que te describía Descartes. Ajá, perfecto, sí, adelante. Eh, Algo que se me quedó mucho de la lectura es de que Descartes era mecanicista, bueno, o sea, que ponía más el cuerpo como un sistema mecánico, en la parte de que él determinaba que por mucho tiempo tenía la idea de que, o bueno, tenía esa idea, la planteó, de que los nervios o las venas estaban vacías, que básicamente nosotros nos movíamos a partir de hilos. La parte en donde se conectaban con la mente era porque finalmente había como una especie de, lo pone como animalitos, que eran los que ayudaban a que nosotros de una forma u otra
tuviéramos así como las imágenes y también como la idea de cómo va a ser nuestra persona. Y también menciona que pues mucho tiempo se pensó que las arterias, que los nervios estaban vacíos, hasta que ya después, pues obviamente se percataron que los nervios principalmente pues llevan información. Más allá, a pesar de que no se ve, que no es tangible, se puede, ya ahorita ya se determina de que es información la que hay ahí. Sí, y es muy importante porque la esencia de, de la opinión de Descartes para los psicólogos, Descartes, híjole, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? Es que como está el telefonito que me preguntaba sobre si Descartes había sido importante, importantísimo, ¿no? Para los matemáticos, para los químicos, para los nos tuvimos que brincar a Leonardo da Vinci, pero aquí podríamos ver quién habrá sido una mayor influencia. A da Vinci nos lo han puesto más como un pintor, como un artista, pero da Vinci era matemático, era inventor, era alquimista, ¿no? Era muchas cosas. Y eh, Descartes, pues simplemente los planos cartesianos, ¿no? La geometría analítica, él fue el creador de la mitad de las matemáticas prácticamente. Pero en psicología lo más importante es el dualismo, ¿sí? Es la concepción mente-cuerpo que él tiene y fundamentalmente su frase de pienso, luego existo, ¿no? Entonces, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? Es que trato de ver todos los cuadritos, no los 8 más. A ver si me aparecen los 8 más 12. Ok, a Eric. Esa que andaba yo buscando, a ti te andaba yo buscando, Eric. Me gustaría, Eric, que precisamente tú, o precisamente tú que en algún momento preguntaste qué tan importante, antes de que yo explique el dualismo, ¿qué fue lo que tú rescataste de Descartes? Perdón, profesor. Eric, ¿estás ahí? Sí contestó, pero se escucha muy bajito, profe. Ah, yo no lo escuché. Hay que tener problemas. Bueno, ¿alguien quisiera hablar del dualismo cartesiano? Bueno, en un primer momento, como no veo que alguien me... En un primer momento, la concepción de Descartes sobre el dualismo convenció y provocó como una satisfacción, ¿sí? Como una satisfacción. Nada más que se le considera el dualismo una separación de la mente con el cuerpo. Para entonces ya empieza a utilizarse la palabra mente, ¿sí? Sin embargo, él no usa la palabra mente. ¿Cuál es el dialecto, cuál es el dualismo de Descartes cuando habla de la res extensa? ¿A qué se refiere con la res extensa? Habla de los sentidos, ¿sí? Habla de los sentidos, habla del cuerpo. Y la res cognitans, ¿sí? La res cognitans, o sea,
o cogitans, como diría en francés. En francés dirían la rex cogitans. El cuerpo, si no viviéramos en el periodo humanista, él reduciría el cuerpo, que lo reduce a una simple máquina, a un mecanismo, ¿sí? ¿Cómo los sucesores, los que siguieron después de Descartes, se les llamó organicistas? ¿Sí? ¿Qué era el organicismo? Mucha gente no estuvo de acuerdo con el mecanicismo y dijo que no era prudente comparar el cuerpo, y sobre todo el cuerpo humano, con una máquina. Es reduccionista, ¿sí? Pero el organicismo también es reduccionista, porque habla de la vida, ¿sí? Como un conjunto de órganos. El organicismo sí supera, el organicismo supera el mecanicismo en concepción humana, concepción de la vida, porque no es lo mismo hablar de leyes físicas, que es lo que fundamenta a un mecanismo, a hablar de sustancias, ¿sí? El organicismo ya posteriormente a Occam, lo que le debemos a Occam, por eso le llaman el padre del nominalismo. El padre del nominalismo fue Occam. Él decía que era imposible poder llegar a conceptos universales. Sin embargo, el nominalismo trató de hacer sus clasificaciones, su taxonomía, y junto con eso, por eso se le llama la navaja de Occam, porque él precisamente separaba, ¿no? ¿Cómo poder separar lo orgánico de lo inorgánico? ¿Sí? Ya se habla de crecimiento en la vida, ¿no? Ya los vegetales, ¿se acuerdan que en época primitiva solamente cuando yo les decía por qué se habla de la palabra ánima y alma por los seres animados? Pero aquí, en la época muy primitiva, se le atribuía el alma, o se le atribuía a todos, o se le atribuía nada más al hombre, a los seres humanos, o porque ni los animales tenían alma, mucho menos las plantas. Pero aquí ya se habla de que las plantas, por el puro hecho de crecer, ¿sí? ¿Sí? Y una piedra inerte, sin vida, ¿sí? Pero entonces el organicismo aparece como no estar de acuerdo con las ideas de Descartes, primero, al no considerar, ¿sí? Y entonces el organicismo, que habla ya de la esencia, lo orgánico, separa lo orgánico de lo inorgánico, ¿sí? Sin embargo, años después surge el vitalismo, ¿sí? El vitalismo, que diría que la vida no es nada más la suma de los órganos y no se explica nada más en función de las reacciones químicas, ¿no? Que eso es superior a lo que decía Descartes. Pero aún así, del vitalismo, bueno, perdón, del organicismo surgió el biologicismo, y del biologicismo surgió el vitalismo, y luego de ahí, bueno, pero eso lo veremos después, ¿sí? Pero necesitaba yo avanzar para que entendiéramos entonces por qué en algún momento sí fue así como que la gran panacea,
pero posteriormente las críticas al mecanicismo. Entonces, la res cogitans, perdón, la res extensa, considerarse nada más lo biológico, ¿no? El cuerpo, lo biológico, pero entonces la res cogitans, ¿no? Pero él separa por mucho, ¿eh? Separa por mucho. Hoy los materialistas dirían que primero es la materia y luego es la idea, y la idea es producto de la materia altamente organizada, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un computador, el software y el hardware. El hardware, lo tangible, los chips, los aparatos electrónicos, y el software, lo intangible, los programas que no se ven, que no se tocan y que producen las imágenes que nos permiten, ¿sí? Eh, acceder a imágenes, ¿no? Eh, entonces, pero ¿qué fue? ¿Cuál fue lo más criticado y sigue siendo lo más criticado a Descartes? El que, si bien nos permite esa separación, nos permite estudiar a fondo, ¿no? Ambas cosas, pero tampoco es apropiado, ¿no? Porque él considera totalmente las dos cosas totalmente ajenas, ¿sí? Totalmente ajenas. La mente ajena totalmente del cuerpo, ¿sí? Ese es el dualismo cartesiano. Hoy, por ejemplo, ya no podemos pensar así. La mente no es ajena al cuerpo y el cuerpo no es ajeno a la mente, ¿sí? Hoy, en estos últimos 20 años, bueno, 30 años diría yo, a partir de la decena del cerebro, de la década del cerebro, eh, y que se han encontrado, vamos a ver, esto lo vamos a ver el próximo semestre en bases biológicas de la conducta y en procesos, ¿sí? Como las emociones antes se pensaba que solamente utilizábamos el 15-20% del cerebro y el otro 80%, 75% eran áreas de asociación, ¿no? Hoy gracias a los nuevos descubrimientos sabemos las otras áreas que son más bien áreas de emociones, que tienen que ver con las cuestiones hormonales, ¿sí? Inclusive ¿cómo le llaman? Ahora aparecen los neuropsicólogos, pero también aparece un grupo ahorita estoy en contacto con una argentina, que es neuroinmuno endocrina, ¿sí? En donde precisamente las emociones repercuten en las cuestiones hormonales y endocrinas y viceversa, ¿no? Entonces, las dos cosas son muy importantes y si podemos adquirir, eh, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Me voy a regresar un poquito al Renacimiento. ¿Qué otra cosa ocurre en el Renacimiento? Que como la Iglesia reprimió y persiguió muchas creencias, muchas filosofías, se ocultaron. Y entonces en el Renacimiento no solamente renace la filosofía griega, no solamente renace el arte y la cultura, sino también aparecen las religiones que habían sido reprimidas, las ya conocidas, pero otras prácticas, tanto las brujas, bueno, mágicas, por decirlo así, que siguieron siendo consideradas prejuiciadas por la magia negra, la brujería y la magia negra, pero otras prácticas como el budismo, como prácticas muy antiguas de control mental, de meditación, que hoy en día han agarrado mucha fuerza como medidas de control, regular todas estas cuestiones, ¿no? Estas cuestiones entre el alma y el cuerpo, ¿no? Bueno, ¿alguien que quiera agregar algo más? Sí, Ander. En el oriental, no.
o bueno, el normal, ¿no? De mercado, de... ¿Por qué? Porque Alejandro Magno no llegó hasta el lejano oriente. Alejandro Magno llegó a conquistar parte de Asia, ¿sí? Parte de Asia. Cuando se dirigía al sur para conquistar la India, India fue saqueado, pero de alguna manera estos lugares místicos de los que hablo, donde emerge nuevamente esta filosofía, estaban, eh, digamos que ocultándose. Recuerden, por ejemplo, cómo matan a San Pablo, cómo matan a San Pedro, eh, y otros que viajan a conquistar, a llevar eh, el, el, ¿cómo podemos? La doctrina cristiana, ¿sí? Por eso es que ellos conservan sus religiones, por eso es que los japoneses, los chinos y los hindúes conservan sus religiones. Pero Rusia, muchos franciscanos, hay otra congregación que fue todavía más perseguida que los franciscanos, eh, de los que llegan, por ejemplo, y los protestantes, como dice Lenin o Engel, creo que es Engel después de Marx que dice, ¿no? Surge una nueva clase, la clase comerciante eh, protestante burguesa, ¿sí? Ya la burguesía no nada más es la burguesía, el rey, sino ya hay gente con ciertos poderes, inclusive, eh, por ahí en la época de Lutero, hay alguien porque Lutero, en la Reforma, pretende que salga a la luz algunas cosas, y este cuate que no me acuerdo, el que precisamente mandan a matar a Lutero, es familiar de este que mencionaba hace ratito, porque dicen toda la dinastía. Resulta que yo dije, ¿cómo? A ver, espérate. Aquí aparece un hombre con el mismo apellido y luego este. Dice, pues sí, era su nieto. Dice, ellos habían hecho una dinastía. Ellos habían hecho una dinastía. Pero sin embargo, el Lutero, ¿cómo se puede decir? Saca a la luz, saca a la luz eh, el que un cuate le pide prestado a unos banqueros dinero para comprar un obispado, cuando su familia ya tenían 2 o 3 obispados y quería comprar otro obispado. Entonces hacían de la religión un negocio, y tal vez esa fue la causa o una de las causas por las cuales mandaron a asesinar a Martín Lutero. Entonces, al mundo oriental, ¿no? Sí repercute con los árabes, la parte del cercano oriente, por la cercanía y por la influencia filosofal. Todavía hasta hoy estaba checando otro librito donde habla de los actuales averroístas, ¿no? Todavía hay filosofía. Lo que yo sé, por lo poco que compartí con estas personas, pacientes y amigos árabes, es que ellos en sí no tienen una psicología, por lo menos no como la nuestra, no tan avanzada como la psicología de este lado. ¿Por qué? Porque ellos están mucho más, ¿cómo podríamos decirle? Apegados a la religión que nosotros. Ellos todavía creen en el alma, el espíritu, ¿sí? A pesar de que hay varios científicos entre ellos, pero no en ese sentido, ¿no? No en ese sentido. Hay ingenieros, hay una alta ingeniería, ¿no? Producen armas químicas, instrumentos, pero de la psicología no. Ellos no puede avanzar su psicología porque inclusive en la India, ¿no? En la India hay por ahí una película donde
los niños con necesidades especiales, dislexia, o ¿cómo se llama esto? De la atención, ellos siguen utilizando técnicas muy aversivas, ¿no? A los niños que no aprenden los mandan a internados militarizados, cuando finalmente descubren que tienen algún problema de aprendizaje, ¿no? En las partes muy cercanas entre Arabia y, y China, ¿no? Todavía hay no le llamo retraso, simplemente están muy avanzados en otras cosas, en medicina, ¿cómo se llama este tipo de medicina? De donde se desprende la acupuntura y ese tipo de cuestiones que tienen que ver con lo que estoy platicando, ¿no? Bueno, ¿algo más sobre Descartes, chicos? Bueno, pues como dice el dicho que el que calla otorga, vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos el viernes. En el Müller, el siguiente capítulo son las reacciones a Descartes. Ya les había hablado un poquito de las reacciones, pero no sé si en el programa que no traigo, porque estoy ahora de visita, nos tuvimos que salir de la casa porque